Vamos con la clase del día de hoy de esta serie que pues le hemos llamado Hombres de la Biblia. Vamos a tratar de ir viendo los hombres más prominentes en la escritura y aprendiendo de cada uno de ellos, y sobre todo pues a ir entendiendo más a profundidad este aspecto, ¿verdad?, de la vida del ser humano, que está reflejado en una lucha entre la voluntad del Padre, del Eterno, que quiere que se cumpla, y la desobediencia del ser humano influenciada por el Satán. Finalmente ese es el punto primario. Y lo digo porque el día de hoy vamos a ver a dos hombres después de Adán. Obviamente lo primero que pensamos es, pues vamos a ver a Caín y Abel, ¿verdad? A Caín y Abel, dos personajes antagónicos completamente, ¿verdad? De pronto se vuelven misteriosos y surgen temas que de pronto son un poco escabrosos, temas difíciles, temas en donde algunos se simbran, ¿verdad?, por todo lo que podría estar detrás de lo que aparentemente no se ve en la escritura. Los comentarios hebreos, judíos, esenios, incluso de la época de los profetas o anteriores, denotan un aspecto pues muy controvertido, ¿verdad? Visto desde la perspectiva humana racional o intelectual. La academia muchas veces rechaza muchas cosas de la Biblia, y cuando hablamos del personaje de Caín, por ejemplo, pues bueno, obviamente el pensamiento racional del hombre no admite una parte, pues podríamos decir, oculta, misteriosa del personaje de Caín. Vamos a ver dos hombres que pues dan mucho de qué hablar respecto a, sobre todo Caín, respecto a lo que después en la escritura se menciona de él. Juan, por ejemplo, Yohanan, en una de sus cartas dice que es hijo del maligno. Hijo del maligno. Vamos a localizar déjenme ver dónde viene exactamente este verso. Déjenme. Vamos a buscar. Y bueno, esta expresión es muy fuerte. Primera de Juan 3:12. Este texto es muy fuerte. Bien, dice la carta de Yohanan en el verso 12, dice: no como Caín. Y bueno, voy a leer desde más arribita. voy a leer desde el 1. 1 Juan 3, verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos del Todopoderoso. Por esto el mundo no nos conoce, vean, porque no le conoció a él. Dice: amados, ahora somos hijos del Todopoderoso, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Está hablando de aspectos celestiales. Y si todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro, todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, pues el pecado es infracción de la Torá, algo que mencionamos en la mañana. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie se engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo.
el que practica el pecado, fíjense, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Elohim, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Elohim no practica el pecado, porque la simiente de Elohim permanece en él. La descendencia, la simiente es su ruaj. Y no puede pecar, dice, porque es nacido de Elohim. En eso se manifiestan los hijos de Elohim y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Elohim. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y vean lo que dice en el 12, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Justas. Vamos a ver algunas versiones, es muy interesante porque en algunas versiones, ¿verdad? Dice que era hijo del maligno, ¿verdad? Dice que era del maligno. Hay unas versiones que dice que procedía del maligno, ¿verdad? Vamos a ver otras versiones. Dice Caín era del maligno, descendía del maligno. Vamos a ver la versión de Snyder, bienvenida a Snyder. Dice todo aquel que... bueno, pensé que había puesto el versículo que estamos ahorita viendo ya al final. Pero bueno, es muy interesante porque algunas versiones sugieren que procedía del maligno. Dice Caín que estaba de la parte del malo. Otras versiones, no como Caín, dice que se originó del inicuo, del maligno. Bueno, y otros versículos, ¿verdad? Se han usado mucho para hablar de la procedencia de Caín. ¿Quién era Caín? Cuando vamos a la Torah, ¿verdad? En Sefer Bereshit, en el libro de el principio, en el capítulo 4, vemos en el capítulo 4 a estos dos hombres, Caín y Abel. Okay, los nombres que en hebreo llevan es en el diccionario Strong el 7014, hebreo 7014 para Caín. Caín, ¿verdad? Dice lo mismo que, conjuego con la finalidad a, dice nombre del primer hijo también de un lugar en Palestina, de una tribu oriental, Caín Ceneo. Ok, aquí solamente dice esto, no viene qué más es lo que podrá significar su nombre, ¿verdad? Algunos creen, y bueno, como dice en Génesis, dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad del Eterno he adquirido varón, ¿verdad? Hay otra traducción en la que se dice que Caín significa por medio de, o por voluntad de, ¿verdad? O llegar a ser, el hecho de adquirir un varón o tener un hijo, cuando Eva le pone el nombre. Y en el verso 2 dice, después dio a luz a su hermano Abel. Después, dice, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Algunos creen que cuando habla de después, creen que nació en un tiempo posterior a, y otros dicen que fueron gemelos, y nació primero Caín, después nació Abel. Eso no viene en la Torah claro, solamente son algunos argumentos. Pero sin embargo, el asunto se vuelve más complicado, ¿verdad? Cuando se ven el capítulo anterior. Ok, bueno, estamos en el capítulo anterior. Abel, el nombre de Abel, ¿verdad? Que es en el hebreo 1893 y es Hebel, aunque bueno, aquí en la traducción del Strong le ponen J porque el sonido de la G es un poco áspera. Hebel. Hebel simplemente dice lo mismo que 1892, ¿verdad? Hebel, hijo de Adán. Y vamos a ver lo que significa Hebel,
1892 según el diccionario de Strong. Ok, Hebel dice vaciedad o vanidad, figurativamente algo transitorio, insatisfactorio. Ok, eso es lo que dice la definición. Bueno, dice por acá Snyder, según tengo entendido, Caín era hijo de el Satán. Bueno, vamos a ver el capítulo 3 de Génesis. El capítulo 3 de Génesis, ¿verdad? Son los capítulos más escandalosos en la escritura, porque aparece una bestia, un animal. Bueno, está catalogado como animal, bestia, está catalogado entre los Hayot, de las bestias vivientes o los seres de la tierra, ¿verdad? Y es la serpiente, o Nahash, en hebreo es Nahash, en realidad Nahash es masculino, y en torno a este personaje, ¿verdad? Masculino, serpiente, que seduce a Eva, y bueno, para eso hay escrituras, ¿verdad? Donde se habla justamente de lo que significa esta seducción, porque saben que en el catolicismo, pues, siempre se ha enseñado, ¿verdad?, que Caín y Eva desobedecieron y se comieron una manzana, ¿verdad?, que era el árbol prohibido. Y bueno, esto en la tradición se viene de generación en generación, y bueno, se cree que era una fruta. La tradición cristiana, la tradición católica más bien, dicen que era una manzana, y bueno. Sin embargo, en la tradición judía, en todos los textos judíos, hebreos, y lo vemos también en el Brit Hadashah, y lo vemos en las palabras de Yeshua, ¿verdad? Hacen referencia claramente a una descendencia extraña que vino a introducirse a la descendencia de Eva, ¿verdad? Cuya genealogía no aparece en Génesis. ¿Ok? Cuando ustedes ven la genealogía de Adán, en el capítulo 5, ¿verdad? Que dice, es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Elohim al hombre, a semejanza de Elohim lo creó, varón y hembra los creó, dice Génesis 5:2, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, ¿verdad? Y dice, el día en que fueron creados, dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, a su semejanza, vean Génesis 5:3, vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza de él, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Set es el nombre del cual se le refiere la genealogía de Adán a Adán mismo. Set. ¿Por qué no menciona a Abel? Abel murió, obviamente. ¿Por qué no menciona a Caín? Bueno, y aquí vienen las especulaciones, ¿verdad? ¿Quién es Caín? ¿Cuál es el propósito de él? ¿De dónde viene? ¿Verdad? ¿Qué hay de lo que se dice en las escrituras antiguas sobre la intervención de Satán? Pues bueno, aquí vienen los espeluznantes, ¿verdad? Se creía, y hasta la fecha se cree, el día de hoy, y en las palabras de Yeshua se menciona que hay una simiente extraña en Eva que vino desde la época de Caín, que es ajena a la voluntad del Padre, pero que el Padre la permite a través justamente de los permisos que tenía el Satán, gran querub que se reveló. Y bueno, este asunto de Caín tiene que ver con muchas cosas antes incluso de que existiera Adán, antes de que esta tierra, ¿verdad?, tuviera esta forma. Y bueno, para esto ya hemos dado algunos estudios que hablan de la edad preadámica, antes de Adán. ¿Por qué la tierra estaba desordenada y vacía? ¿Verdad? Vacía, dice vacía, porque era un caos, porque había una inundación, ¿verdad?, antes de Adán. ¿Qué había pasado antes? ¿Cuáles fueron las intervenciones del Satán en esta tierra? Y finalmente el tiempo que el Satán tenía como prórroga, ¿verdad?, antes de ser aniquilado, antes de ser destruido, y que también tenía los derechos de reclamar esta tierra, fíjense, porque era parte de sus antiguos proyectos.
y ya hemos hablado también de esto en la serie de el engaño de Satán, el milenio y el engaño de Satán. Vimos cómo el Satán tenía permisos de reclamar esta tierra, ¿verdad? Y tenía también autorización de tentar a Adán, al hombre, al ser humano, e incluso llevarlo a que pecara por conducto del Satán. ¿Ok? Y cómo hay una lucha tan fuerte de este gran querub que cae, ¿verdad? Por ganarse otra vez el lugar donde fue arrojado. Y para ganarse el lugar donde fue arrojado tenía finalmente que engañar a la descendencia de Adán, lo cual no le ha sido posible, pero sí ha engañado a una buena cantidad de la descendencia de Adán. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vemos en este ser? Ok, bueno, esperamos que el ruido no afecte. Bien, entonces, hay una historia, obviamente, atrás de Adán, antes de que existiera Adán, en la cual el Satán, ¿verdad?, ha estado interviniendo en la creación, en el crear de la creación, y han pasado edades antes de Adán, fíjense, edades, no estoy hablando de años y de miles de años, estoy hablando de miles de años, y ya hemos hablado en series que ahí está la respuesta a los famosos descubrimientos, ¿verdad?, de seres homínidos de hace miles de años, de los dinosaurios, de los famosos OPARs, que son objetos fuera del tiempo, que para científicos dicen, ¿y esto qué? Si la Biblia dice que el mundo tiene 6.000 años, ¿y esto qué está haciendo aquí? Que tiene miles de años, o cientos de miles, o hasta millones de años. Entonces, bueno, hay una historia obviamente detrás de nuestra historia, que viene a afectar hasta esta última edad, que es la de Adán y su descendencia, la cual también obviamente está y estuvo expuesta a el engaño del enemigo. Cuando el engaño del enemigo se hace presente, y el cual tiene los permisos de reclamar esta tierra, ¿verdad?, y de destruir a la descendencia de Adán, viene este suceso que de pronto aparece y parece ser como muy escandaloso en la escritura. ¿Ok? Que este gran querub se manifiesta como una serpiente, ¿verdad?, un ser reptil que caminaba antes, eso se cree también y se entiende en la escritura, que caminaba, ¿verdad?, y que tan pronto tiene la oportunidad de acercarse a Eva, ¿ok?, la seduce. Así dice la escritura, que Eva fue seducida. ¿Ok? Me llama la atención que en el judaísmo, por ejemplo, los rabinos dicen que era cuestión de horas, incluso algunos se atreve a decir cuántas horas. Dice un rabino, era cuestión de 4 horas, dice un rabino, para que Eva pudiera unirse a su marido y dar a luz a su primer hijo. ¿Ok? Porque les dijo, multiplicaos y fructificaos, llenad la tierra. ¿Ok? ¿Y qué es lo que ocurre? Que el Satán se manifiesta a través de este ser reptil, ¿verdad? Hoy día los genetistas genetistas creyentes, dicen que es muy interesante que los genes de los reptiles, ¿verdad?, tienen alguna asociación con el gen humano, y que por eso el Satán, ¿verdad?, decide introducirse en este reptil para introducir la simiente en Eva. Entonces, este rabino dice interesantemente que el propósito de Eva era que se uniera con Adán para poder tener descendencia. ¿Ok? Y que el Satán se adelanta a este suceso, seduce a Eva, ¿verdad?, y le da a conocer entonces esta particularidad que tiene la mujer, que es procrear, dar a luz hijos, engendrar hijos, porque tiene la capacidad de tenerlos en su vientre, ¿verdad?, y verlos nacer, y que nazcan y que vengan a esta tierra. Entonces,
¿Qué es lo que hace el Satán? Según estas fuentes antiguas, es de que Génesis está codificado, el árbol, ¿verdad? El fruto del árbol del mal, todo esto está codificado, está hecho en un código, pero lo que está diciendo es de que hubo una intervención, ¿verdad? Del Satán al seducir a Java, a Eva, para introducir una simiente ajena, una simiente extraña, una simiente que más adelante en el futuro también traería, ¿verdad?, en la humanidad tribus e incluso pueblos completos, ¿verdad?, que estaban mezclados con la genética y el ADN de Java, que procede de Adán. Fíjense, Java o Eva fue extraída de Adán, dice que era hueso de sus huesos y sangre de su sangre, carne de su carne, traía el ADN de Adán, pero la particularidad que tenía Java la usa el Satán para engendrar a este hombre. Bueno, algunos dentro de la tradición judía también creen que no solamente fue él, sino que además fueron otros que engendró, y otras, de las cuales algunos creen que Caín toma una esposa para sí, y bueno, algunos se atreven pues también a poner nombres según algunas fuentes antiguas. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver aquí. Ahora, dentro de la escritura siempre vemos estos dos linajes, ¿verdad? Podríamos decir, línea, ¿verdad?, de dos seres que se contraponen y que con el paso del tiempo se mezclan, se empiezan a mezclar, ¿verdad? Y antes de la época del diluvio o antes del diluvio, ¿verdad?, en la época prediluviana, antidiluviana, se sabe que esta descendencia se corrompió completamente, se corrompió y dio lugar a que ángeles caídos, ¿verdad?, todavía más intervinieran en esta tierra. ¿Y qué es lo que empezamos a ver según fuentes antiguas? Y aquí es donde extraen también los griegos, ¿verdad?, o desde los sumerios, los egipcios, los griegos, los babilonios, los romanos, todo lo que después se conoció como la mitología, ¿verdad?, el tema del cual ya hemos hablado también, pero que no tiene nada que ver con mitología, sino que realmente fue algo que existió. Hubo seres abominables, hubo gigantes, ¿verdad?, hubo una genética completamente pervertida, hubo una mezcla de hombres de la ascendencia de Caín con animales, una cosa terrible, y es por eso que se llegan a contaminar también la ascendencia de Adán por medio de Set, y el Eterno envía un juicio, y esto es el diluvio. Entonces la tierra es inundada otra vez y perece todo ese linaje. ¿Okay? Y ya hemos hablado también de Génesis, que sin embargo este linaje continúa. ¿Por qué? Porque según también las fuentes antiguas, Noé, cuando obtiene una esposa del linaje de Caín. Fíjense que es Naamá, hermana de Tubal Caín. También esto lo hemos hablado antes. Pero bueno, ya me estoy yendo mucho más allá. Después vamos a hablar de, finalmente, ¿qué vamos a aprender de estos dos hombres? ¿Qué vamos a aprender de estos dos hombres? Porque dentro del judaísmo hay un término que se usa para las naciones, que es la multitud mezclada. La multitud mezclada. Abraham es de suponerse que descendía de la tribu, de uno de los hijos de Noé, que era Sem, el cual presentó, según lo que se califica como un tzadik, Sem,
presentó un linaje puro, un linaje limpio. De ahí viene Abraham y de ahí viene la descendencia de Abraham, que en teoría era una línea limpia, un linaje puro. ¿Okay? Sin embargo, el resto de los linajes se estuvieron mezclando. Cuando en el judaísmo vemos esa expresión, la multitud mezclada, dice que cuando Israel sale de Egipto, sale con ellos una gran multitud de mezclados. ¿Qué quiere decir? Que venía una multitud de gente, ¿ok?, cuyo ADN estaba mezclado. Estaba mezclado entre las diferentes tribus. Esto es muy interesante porque Eva tiene descendencia del maligno que contamina en el futuro, ¿verdad?, a la descendencia de Adán y Eva. ¿Okay? Y por eso hoy día también los genetistas, ¿verdad?, tienen esos conflictos, ¿verdad?, con el ADN, con el tipo de sangre, el factor RH, los que no aceptan unos a otros, los que unos factores de sangre dan a todos, pero no reciben de los demás, los que reciben de todos y todo eso, ¿verdad? Y es muy interesante cuando se habla de la genética, que genéticamente hablando, dicen ellos, hay un factor que es el factor MT, mitocondrial, que se hereda de la mujer, ¿verdad? E interesantemente llegan a conclusiones, ¿verdad?, en donde se sabe que toda la descendencia viene de una mujer, todo el ser humano, pero hay un factor extraño en el ADN del hombre que empiezan a decir, aquí hay algo raro. Aquí hay algo raro, y ahorita están, ¿verdad?, en la búsqueda de todas esas preguntas, de esas respuestas. Entonces, bueno, y vamos más a lo que dice la escritura, que dice Yeshua. Yeshua siempre está refiriendo también, ¿verdad?, una lucha constante contra los hijos del diablo. Así les llama él, los hijos del Satán, ¿verdad? Y a quienes califica así, como aquellos que no quieren hacer la voluntad del Padre. Fíjense, y eso es algo que hemos hablado en la mañana, ¿verdad? Que no quieren hacer la voluntad del Padre, que no quieren que el reino se establezca en cada alma, y que están en contra de los designios del Todopoderoso, ¿verdad? Dicen por acá, bueno, aquí hay un tema, ahorita Mario menciona este asunto de los reptilianos, aquí hay un tema que dentro de las naciones se está mencionando ya hace algunos años. Es muy interesante porque la gente sin Torah se ha puesto a buscar en la Torah la respuesta a estas sospechas, ¿verdad?, que dicen algunos, que dentro de la humanidad hay un linaje que está controlando el mundo, que controla la economía, que controla los sistemas, que controla las religiones, que controla la escuela, la educación, la salud, todo esto entre comillas, ¿verdad?, porque todo es pura mentira, y adjudican este control y este engaño a un linaje que le llaman ellos de sangre azul, que son los descendientes de un reptil, ¿verdad?, y a todos ellos les llaman los reptilianos. Y bueno, ellos han hecho uso, por cierto, de la Biblia para hablar también de los ángeles caídos, hablar del Satán, hacer una asociación muy interesante de esta figura de la serpiente que aparece en todas las culturas, ¿cierto? Desde América, Europa, en África, incluso en el Oriente Lejano, ¿verdad? En China, sobre todo, el dragón. Y en todas las culturas está la serpiente. En México, ¿verdad?, tanto Cuculcán como Quetzalcóatl, desde el centro de México hasta la península en Yucatán, está esta figura en la antigüedad de un ser reptil o serpiente que es el creador del hombre, que es la deidad suprema. Fíjense nada más, qué interesante todo lo que en las culturas, en las religiones del mundo se muestra, ¿okay? Un ser divino, y así, por ejemplo,
Los mayas interesantemente dicen que Kukulcán, su deidad reptil, que es una serpiente, dicen que descendió del cielo, ¿verdad? Y que vino a ellos. Y obviamente con todo el mensaje, ¿verdad? De llevarlos con él y todo este asunto. Esto se encuentra en todos los lugares del planeta, en diferentes culturas, en diferentes religiones. ¿Y qué nos dice todo esto? Que obviamente en la Biblia, ¿verdad? En la Torá, los profetas, no es extraño hablar de este ser. Este ser que pues ha intervenido justamente en la descendencia de Adán. Y que cuyo propósito realmente del Satán, ¿saben cuál es? Pues finalmente engañar a toda la descendencia de Adán, porque el Satán reclama esta tierra para él. ¿Ok? Reclama esta tierra para él. Y pues bueno, aquí es donde entra justamente lo que vamos a también a ir viendo de esos dos personajes. ¿Ok? Dice por acá, mucha parte de la parte oriental, China, Japón, que se identifican con el dragón, así es, especialmente, ¿verdad? En China es algo muy muy pronunciado. Bueno, en muchas culturas y religiones antiguas se hace presente este ser reptil. Bien, ¿qué más dice la escritura? Bueno, la escritura nos empieza a hablar en muchos textos, ¿verdad? De que el Satán realmente tiene una importante intervención, la cual permite el Eterno, ¿ok? Como parte del plan, ¿verdad? El Satán tiene una intervención, siendo parte del plan divino, finalmente para cada uno de nosotros ser probados y hallarnos aprobados o reprobados. ¿Ok? Aprobados o reprobados. E incluso, y aquí bueno, ya voy a hablar de aspectos que tienen que ver netamente con todos nosotros, independientemente, ¿verdad? Porque mucho hoy día en las raíces hebreas o en el mesianismo se habla, ¿verdad? De judíos y efraimitas, que si son linaje, que si no son linaje, ya hablamos de esto. Esta es una teoría simplemente, no está corroborada. La genética reprueba esta teoría porque no hay pruebas genéticas. La profecía la invalida porque esto es del tiempo de Yeshua y anterior, de las dos casas y todo esto. Entonces, realmente lo que vemos hoy día en las naciones y según la genética es una mezcla impresionante, ¿ok? De linajes que tienen que ver con el linaje de Adán, ¿ok? Tiene que ver con el linaje de Adán, pero que hay contaminación, hay inclinación del mal, hay maldad en nosotros, ¿ok? No hay un tzadik, no hay justos, nadie de nosotros podemos ser tzadik, ¿cierto? ¿Qué es un tzadik? Un tzadik es el que, y bueno, hay varios ejemplos en la escritura, ¿verdad? Un tzadik es aquel que desde que nace, por naturaleza, no tiene inclinación al mal. Fíjense, su inclinación no es al mal. Es como Enoch, por ejemplo, ¿no? Dice que Enoch caminó con Elohim y se lo llevó Elohim. Y hay muchos tzadikim, ¿ok? Que su característica es esa, y además el ver a un tzadik, es decir, ese es un linaje puro, no hay maldad en él. Pero dice la escritura que no hay tzadikim ni aun uno. ¿Por qué? Porque la descendencia de Adán fue mezclada, fue contaminada. Sin embargo, eso no quiere decir, ¿verdad?, que todos le poseyamos al maligno. Ciertamente en nosotros hay maldad, hay esa descendencia caída, ¿ok? Y que se ha contaminado y que se convierte en una lucha interna nuestra, ¿ok? Se convierte en una lucha interna nuestra que se refleja justamente en o
obedecer al Creador, seguir al Creador, entrar en su reino, o seguir al maligno. ¿Ok? O seguir al maligno. ¿Ok? Entonces, dice por acá, ¿puede un reptiliano dejar de serlo? Bueno, ahora, según esta teoría que mencionó por acá Mario Díaz y hablamos ahorita, se supone que hay una descendencia. Ahora, para esto hay algo interesante. La Torá dice que Caín fue desterrado, ¿se acuerdan? Y a Caín le pesa mucho ser desterrado. Sin embargo, pues bueno, es muy interesante porque Caín dice que le pesa mucho ser desterrado. Y él dice que se va a tierra de Nod, dice al oriente. Me parece, no estoy seguro, te lo checamos. Pero según se cree en el texto original, ¿verdad? Y según los comentarios antiguos, que Caín no fue desterrado, ¿ok? En la superficie de la tierra, sino que fue desterrado hacia abajo de la tierra, ¿ok? Que su destierro tiene que ver no con un área geográfica por encima, sino con un área geográfica por debajo de la tierra. Y bueno, ahí vienen algunas teorías, ¿verdad? De las 3 tierras o las 7 tierras, y bueno, la tierra hueca, etcétera, etcétera. Muchos se quieren dar una respuesta a esto. Pero el hecho de tener ese rechazo, ¿cómo se puede decir? Ese sentimiento, Caín, de ser desterrado, pues bueno, el ser mandado a otro lugar, pues no es mucha complicación, se va a otro lugar y listo. Pero tal parece que ser desterrado quiere decir que fue quitado de la faz de la tierra y enviado a un lugar debajo de la tierra. Esa es una respuesta interesante, ¿verdad?, a esta teoría de que estos seres están debajo, ¿verdad? Y que hay esta descendencia, pero que emergen hacia arriba, ¿verdad? Y que se han infiltrado entre los hombres. Ahora, cuando estamos hablando directamente de esta descendencia, de este linaje, estos no tienen forma de regresar al Creador. Estos han decidido ser así. De hecho, estos no hay forma de. Los que sí hay forma de son los que han sido contaminados a través de ellos y que han sido llevados en el sistema de este mundo, que es el sistema de la serpiente. Es el sistema piramidal, es el sistema de gobierno mundial, es el gran Egipto. El faraón, el gran faraón de este mundo es el Satán. Su sistema es Egipto, ¿verdad? Y él quiere tomar la descendencia de Adán y engañarla a través de su linaje y mezclarlos y perderlos. ¿Ok? Entonces, ese es un asunto un poco, por eso les dije al principio, escabroso, así medio extraño, ¿verdad? Difícil a veces de entender, y hay muchas preguntas e incluso para algunos es increíble, sobre todo para los de mente académica. Dicen, no, esto no existe, no es cierto, ¿verdad? Todos somos hombres y no hay ningún problema. Pero, sin embargo, la Escritura habla de muchos detalles, de muchas ocasiones, y habla justamente, los apóstoles, por ejemplo, hablan de esta lucha. ¿Ok? Yeshua mismo habla de esto, ¿no? Cuando hay una lucha verbal de Yeshua con los religiosos, ¿verdad? Y Yeshua les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer las obras de vuestro padre el diablo, porque él ha sido homicida desde el principio. Fíjense lo que les dice a los religiosos. Acuérdense que eso es muy importante, y lo hemos hablado antes, se los voy a volver a repetir. Había una tribu en Canaán, ¿ok? Había una tribu en Canaán que eran los eneos. Aquí está, mira. Eran los eneos. Ellos reclamaban ser del linaje de Caín. Emergieron de algún lugar y se establecieron en Canaán. Fíjense qué interesante, emergieron de dónde. Porque después del diluvio dice que no quedó nadie más que Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas. Bueno, de ellas vienen linajes, ¿ok? Que se contaminan. Entonces, otros creen, como dicen acá, otros creen que de aquel destierro que pasaron a la profundidad, emergieron. Bueno, hay esas dos posibilidades. Lo cierto es de que había esta tribu de los eneos, e interesantemente se convirtieron a la tribu de Judá cuando el pueblo de Israel entra en la tierra prometida. Eso está en el libro de los jueces,
de Josué y de los jueces, ustedes lo pueden ver. Y con el paso del tiempo los eneos formaron una buena parte de la tribu de Judá. Para la época de los profetas eran líderes. Para la época de los rabinos ya estaban ahí enseñando. Fíjense, ya lo hemos hablado antes y eso es muy importante, porque para la época de Yeshua, los que se decían ser judíos, en realidad no lo eran. No lo eran, por eso Yeshua cuando confronta a algunos y los está probando y no hacen teshuvá, confrontan al Mashiach, lo quieren asesinar, lo quieren destruir, les dice, ustedes son hijos del diablo y las obras del diablo quieren hacer. El diablo ha sido homicida desde el principio y ahí los exhibe. ¿Qué les parece? Linaje del Satán, les dice. Entonces, ahora Yeshua hace muy evidente esto, ¿ok? Él, y fíjense qué interesante, una de las cosas que hoy día los rabinos detestan y denuncian de Yeshua, ¿ok? Es de que él habló y él exhibió y evidenció que hay poder de las tinieblas del Satán que están interviniendo en el hombre. Y el judaísmo rechaza todo esto. El judaísmo rechaza, dice que no, que eso del infierno o eso que el Satán, ¿verdad?, es más mitología. De hecho, acabo de ver para analizar una película, no sé quién la ha visto, en donde es hecha por judíos, ¿verdad? Ustedes hasta pueden ver los apellidos de origen ashkenazí, en donde hacen una historia para burlarse del Mashiach, burlarse del Mashiach, y le llaman hechicero, o le llaman, el mago de Dios. No sé si han visto esta película, véanla si no la han visto para analizarla, y se van a dar cuenta, ¿verdad?, que hacen una burla, ¿verdad?, del Mesías esperado, ¿verdad?, y que sus milagros no eran otra cosa que hechicería y trucos mágicos. A Yeshua en el judaísmo le llaman como el hechicero o el mago, ¿verdad? Y la película se llama Oz el poderoso, o Oz el todopoderoso, así se llama. Y es una película en donde se burlan, ¿verdad? Porque Yeshua hizo milagros y vino a traer salvación y vino a manifestar al Padre, e incluso hasta ahí sale un changuito ahí tocando un shofar cuando aparentemente se manifiesta como todopoderoso. O sea, una cosa burlona, terrible, ¿ok? Se llama Oz el todopoderoso, O-Z. Y bueno, eso de el mago de Oz tiene también una historia por ahí atrás que tiene que ver con el Satán. Así se llama, Oz el poderoso, u Oz el todopoderoso. Bueno, la cosa aquí pues es de que los judíos en el primer siglo, ¿verdad?, confrontaron a Yeshua. ¿Por qué creen que confrontaron tanto a Yeshua y lo querían asesinar? ¿Por qué creen que lo negaron y pleitearon tanto que lo querían eliminar y destruir? Hasta la pregunta es necia, ¿verdad? Porque sabían que procedía del Todopoderoso, del Eterno, del Creador. Y cuando Yeshua los confronta, les dice, ustedes son hijos del diablo, porque las obras del diablo quieren hacer. Él fue homicida desde el principio y los exhibe. Y les está diciendo, ustedes aquí siguen. ¿Y por qué siguen ahí, de hecho? Y bueno, lo hablamos también en Génesis 5, Génesis 4 y 5, cuando hablamos de Tubal Caín, y hablamos de aquel que mató, ¿verdad?, a Caín por accidente, y las generaciones que se le había dado prórroga a la descendencia de Caín para que estuvieran sobre la faz de la tierra. Ojo con esto. También a la descendencia de Caín, por medio de Tubal Caín, se le permite una prórroga para estar en la tierra, para habitar en la tierra, y ser una amenaza a la descendencia de Adán. De tal manera, pues, como les digo, que con el paso del tiempo, la descendencia de Adán, las naciones se entremezclaron, y en nuestro gen, en nuestro ADN, ¿verdad?, también viene esta contaminación, queramos o no queramos. Por eso en nuestro ser hay inclinación al mal. Por eso Shaul está diciendo, da muerte al hombre viejo, ¿verdad? El pecado que mora en mí, habla Shaul.
Por eso la escritura y en el Brit Hadashah se insiste, ¿verdad?, en que demos muerte a la naturaleza caída y hagamos renacer a un nuevo hombre, fíjense, nuevo hombre cuya simiente es de Elohim, que es el Ruach, para que entonces esta carne, esta sangre, que no va a heredar el reino de los cielos, esta carne y esta sangre que se van a quedar aquí en la tierra, ¿verdad?, no tengan nada que ver con nuestra vida espiritual, no se manifiesten en la voluntad del Padre nosotros. ¿Por qué? Porque acuérdense que somos un ser hecho de 5 partes. Adam o Adamá, que es la tierra, el cuerpo, ¿verdad? Nefesh, que es el alma que está en la sangre, que da vida, que tenemos vida en este cuerpo. Nefesh, el alma animal. Neshama, que es el soplo de vida, o el alma que contiene el soplo de vida, que es el Ruach, es la otra parte. Esta alma es la que procede del Todopoderoso, del Creador, y va a regresar al Creador. El problema con esta Neshama, esta alma, es de que si es esclavizada por la carne y la sangre de esta tierra, contaminada, entonces esta alma se pierde, y el Satán la reclama. Pero si esta alma, y bueno, es reclamada, pero no se va con él, simplemente va a ser destruida en el fin, en el día del juicio. Pero si esta alma entonces entiende lo que está pasando con este cuerpo, entonces ¿qué es lo que hace esta alma a través del Ruach? Se conecta con el Creador. Y solamente esperamos transitoriamente a que nuestra alma sea llevada de regreso con el Padre. ¿Ok? Entonces, la contaminación de nuestro cuerpo, de nuestra sangre, de nuestro ADN, ¿verdad?, de nuestro cuerpo que muere, en realidad no tiene ningún poder cuando el gen, que es la simiente de Elohim, que es su Ruach y que está en nosotros, vence a esta inclinación al mal, que es lo que quería el propósito del Satán. ¿Okay? Cuando yo voy a todos estos términos, a todas estas etapas, y lo que Yeshua habla con los religiosos, y lo que pasó después, lo que pasó antes, voy a el punto, y eso que no he hablado de Hebel, de Abel. Abel solamente aparece como el hijo de Adán y Eva, de Adán y Eva. Eva simplemente dice que el Eterno le permitió engendrar, pero Caín no aparece en la genealogía de Adán. Abel muere, después viene Set, por cierto. Set, fíjense, Set significa sustitución. Set viene a sustituir a Abel, que muere, pero Caín sigue su curso. ¿Okay? Entonces, bueno, cuando vamos a hablar de estos dos hombres, ¿verdad?, hijos de Eva, vamos a hablar de dos facetas que tenemos todos los terrenales. ¿Ok? Y es el hombre número 1, ¿verdad?, el hombre caído, descendiente de el Satán, que se opone a la voluntad del Creador. Ya vimos también la semana pasada esta parte de Caín, en donde se revela, en donde es orgulloso, en donde le responde al Eterno: ¿y quién soy yo para cuidar a mi hermano? ¿Quién soy yo para darte explicaciones? O sea, una forma tan carnal, tan humana, tan rebelde, ¿verdad?, de decir al Eterno: ¿y quién soy yo? O sea, ahí ya está denotando rápidamente y está expresando su imagen y semejanza, no de Adán, sino del Satán. ¿Okay? Ahora, interesantemente, el Eterno le dice: si haces el bien, fíjense qué interesante. Es más, vamos a Génesis rápidamente, y vamos al libro, en el capítulo 3, capítulo 4. Dice, cuando Caín se enoja, ¿verdad?, de que el Eterno acepta la ofrenda de Abel. Dice en Génesis 4:6, entonces el Eterno dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu
semblante, le dice, y dice en el 7, si bien haces, vean, si haces bien, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, que dice, el pecado está a la puerta, con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. ¿Qué les parece? En ese texto vemos que el Eterno, con esta expresión, nos hace mostrar quién es Caín. ¿Ok? Porque le da una oportunidad, fíjense, si haces el bien. ¿Qué es lo que está tratando de decir el Eterno? Que Caín puede desafiar al Satán y dejar de hacer su obra y hacer el bien, como un ser que procede del Satán. Y le dice, tú puedes enseñarte del pecado. Pero ¿qué pasa en el siguiente versículo? Todo lo contrario. Toma a Abel, lo lleva al campo y ahí lo asesina. Ahí lo asesina. ¿Qué les parece? Ponen acá la versión. Si estás haciendo lo que es bueno, dice la versión de Carlos, no deberías de mantener la frente en alto. Y si no estás haciendo lo que es bueno, el pecado está tocando la puerta, dice. Te quiere a ti, pero puedes regir sobre él. ¿Y qué es lo que hace Caín? Deja que el pecado gobierne sobre él. Va y asesina a su hermano. En la versión de Snyder dice, si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado, fíjense. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Ahí está otra versión. ¿Y qué hace Caín? Ni lo piensa dos veces, va y asesina a su hermano. Lo engaña, número uno, lo engaña, ¿verdad? Lo asesina, miente, actúa prepotente delante del Creador, ¿verdad? Con rebeldía. ¿Quién soy yo para cuidar de mi hermano? Todo eso. ¿Ok? Déjenme ver por acá los comentarios. Dice que tiene que ser perfecto como yo, ¿ok? De hecho, es algo muy interesante porque por eso era necesario que Yeshua, aquí es donde está una de las cosas importantes de por qué él no es hijo de un hombre, ¿ok? Porque el hombre es el que hereda de la contaminación directamente el gen caído. Entonces Yeshua, cuando nace una mujer que viene del linaje puro de Abraham, que es Miriam, ¿verdad? La carne de Yeshua, la sangre de Yeshua, no hay contaminación, fíjense. Yeshua está calificado como un tzadik, siendo un hombre, ¿ok? Sabemos que su neshama, su alma, procede de los cielos, existía antes, y que se viene a materializar, que se viene a introducir a un cuerpo, ¿verdad? Cuando nace de Miriam, pero el hecho de nacer de Miriam, esta mujer en pureza, ¿verdad? Sin contaminación, hace que su cuerpo no tenga inclinación al mal. El cuerpo del Mashiach está calificado como un tzadik, ¿ok? Como un tzadik, un justo, donde no hay maldad, donde no hereda la condición caída. Aquí es donde entendemos por qué era necesario nacer de una doncella, de una mujer que no había tenido relaciones con un hombre. Fíjense, no solamente que sea hijo de hombre, sino que incluso no había tenido relaciones de un hombre. Para que entonces el cuerpo del Mashiach pudiera ser un tzadik. De hecho, el único tzadik, ¿verdad? El único puro después de Adán. Por eso se le llama el segundo Adán. El segundo Adán. Entonces, bueno, retomemos. Cuando hablamos de Caín y Abel, no estamos hablando de dos hombres normales, que simplemente uno se porta mal, sino que estamos hablando, ¿verdad?, de una intervención del Satán, cuyos propósitos estaban con el Eterno para cosas más adelante que hemos visto y que vamos a ver, y que tiene que ver con finalmente ser probados cada uno de nosotros. ¿Okay? Nosotros estamos calificados dentro del linaje que no fue predestinado para un propósito. Ya hablamos de la predestinación, ya hablamos cómo los calvinistas mal usan la definición que usa Pablo cuando está refiriéndose al mismo Israel,
¿ok? Israel sí fue predestinado para un propósito, pero de todas las naciones, todos nosotros, simplemente vamos a ser probados para ver si somos dignos de recibir aquello. ¿Cómo? Cuando de nosotros, fíjense aquí, ya se nota si queremos seguir al maligno o queremos seguir al eterno. ¿Ok? Eso lo hablamos también en la mañana y tiene que ver justamente con lo mismo. Cuando podemos notar que la lucha, ¿verdad?, de esta mezcla en las naciones, de esta multitud mezclada en las naciones de la cual procedemos, se hace manifiesta en nosotros, es cuando damos muerte a esta inclinación al mal, a esta parte contaminada de nuestra carne, nuestra sangre, para desechar las obras de las tinieblas, o cuando decimos al Creador: no me interesa tu Torah, tus mandamientos, no me interesa la santidad, no me interesa eso, yo quiero vivir mi vida, gracias por lo que me das, que bueno, me gusta, pero yo quiero vivir mi vida, ¿verdad? Ese está denotando una rebeldía, un linaje que se hace manifiesto en la carne y que hace que el alma, ¿verdad?, decida por las cosas del mundo. Ya sabemos que el Satán está metido en todos los sistemas, ¿verdad? Está controlando el mundo, efectivamente está controlando los gobiernos, e incluso, ¿verdad?, hoy día con el tema famoso, ¿verdad?, el tema OVNI y todo aquello, ya está comprobado que son demonios los que participan en esto, que ya son seres que proféticamente hablamos, ¿verdad?, se les llama como ranas, son espíritus inmundos, fíjense, espíritus inmundos que se manifiestan así, y que es un ataque ya muy directo. ¿Okay? Ya se sabe que las abducciones famosas estas no son que posesiones demoníacas, y hay una lucha más fuerte ante el ser humano de estos seres. Y bueno, aquí ya estamos hablando pues de un momento profético ya más fuerte. Pero el Satán está controlando en realidad todo el planeta, todos los sistemas, y su propósito es usar cada cosa, ya sea desde lo más diminuto, que podría ser, no sé, ¿qué podría ser lo más diminuto? Desde tal vez, no sé, cualquier cosa, ¿verdad? Desde una idea, desde un pensamiento, desde un pequeño pensamiento, ¿ok? Dice todo lo que entra por tus sentidos, desde un pequeño pensamiento hasta la realización de nuestra vida. El Satán está ahí metido. ¿Para qué? Para destruirnos, ¿ok? Destruir nuestro ADN, dice Paula. El ADN, ¿verdad?, ha trabajado con el gen, aparte de la contaminación, con los alimentos, fíjense, y ahorita hablando de los transgénicos, ¿verdad?, todo eso, está trabajando con las enfermedades, está trabajando con lo que se come, ¿verdad?, lo que uno se inyecta, bueno, la gente que se inyecta, la gente que toma medicina, la gente, todo eso, el Satán está detrás. Lo que se hace, a dónde se va, lo que se ve, ¿verdad?, las diversiones, las entre comillas diversiones, el mundo del entretenimiento, para ir destruyendo y destruyendo y destruyendo. Recuerden lo que dice la Escritura, ¿verdad? Dice que el Satán vino ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir. ¿Qué les parece? Lo que se conoce como educación en el mundo, ¿verdad?, no es otra cosa que un sistema del Satán para destruir la fe de los niños, ¿verdad? Hoy día el recurso de la escuela en casa, de verdad, ya no es una opción, ya es una necesidad, ¿Por qué? Porque el Satán es muy astuto. Se tiene registrado, por ejemplo, en las iglesias cristianas, fíjense, se han hecho estudios, ¿verdad?, que una mayoría importante de porcentaje del alumnado cristiano que entra a las universidades, ¿verdad?, dejan de ser creyentes. Pueden seguir en las reuniones y seguir siendo cristianos, pero ya no tienen ya no creen en la Escritura. ¿Por qué? Porque el sistema académico también llega a atacar a las mentes débiles, y el Satán eso espera.
Entonces, en todas las áreas del mundo, el Satán está involucrado. ¿Ok? Ya no solamente, y a veces, ¿verdad? A veces se cree que él va a venir, y muchas veces eso predica en algunos movimientos, que va a aparecer el anticristo, que va a perseguir a los elegidos, y que va a quemar las Biblias, y que va a destruir, ¿verdad? Todo lo que es Biblia, todo eso. No es cierto. El Satán ya lo hizo desde hace mucho tiempo, y en diferentes áreas, atacando la escritura, atacando la familia, atacando la salud, atacando el pensamiento, atacando la moral. Cuánta inmoralidad vemos, ¿verdad? Cuántas cosas tremendas de inmoralidad hoy día. Entonces, el Satán está trabajando muy fuertemente en todo eso. Dice Robin, casi todos los alimentos producidos en fábricas tienen algún grado de daño en el cuerpo humano, azúcar blanca, rosa, exactamente, todo eso. Por ahí Carlos nos dijo, ¿verdad? Por ejemplo, todos los colorantes y saborizantes artificiales, todo eso. Todo eso obviamente ha sido algo que el Satán ha ido provocando y que el ser humano, sin darse cuenta, está entre sus garras, ¿verdad? Cuando vimos Apocalipsis, ya hace tiempo, ¿verdad? Hablamos de esto, que la bestia no es otra cosa que el sistema mundial, hegemónico mundial que impera, y que su poder es dado por el dragón. El Satán le da el poder a la bestia, este sistema mundial. ¿Para qué? Para controlar al mundo. Y hay gente que ni se da cuenta, ¿verdad? Y que está esperando que el anticristo, y a dónde viene y no viene, y que la bestia, ¿verdad? El falso profeta, y no se da cuenta que está abrazada de la bestia, que duerme con la bestia, que se alimenta de la bestia, y que creen que están fuera de, pero están, ¿verdad? Completamente prensados de la bestia, de ese sistema egipcio mundial, cuyo faraón es el Satán. Bien, dice Rocío, luego dicen, en todo ves el mal, dice, lo escucho de mis sobrinas, no seas... Sí, la gente cree que estamos satanizando todo. ¿Han escuchado eso? Satanizas todo. ¿Han escuchado eso? ¿Saben qué? El Satán está detrás de todo el sistema. No estamos satanizando todo, el Satán está detrás de todo el sistema. En realidad, no es nuestra percepción. Yeshua lo dijo. Los apóstoles lo dijeron. Jacob, ¿se acuerdan lo que dijo Jacob? Si alguno es amigo del mundo, se constituye enemigo de Elohim. ¿Por qué? Porque en el mundo opera el príncipe de este mundo, que es el Satán. Dice Pablo así, a mucha gente se le hace difícil dejar de vivir como vive, dejar de usar productos que nos dañan, maquillarse, etcétera. Una cantidad de temas, ¿verdad?, de cosas que rodean al ser humano y que mucha gente no se da cuenta que el Satán lo está usando para destruir. Robin dice, ahora las señales Wi-Fi, celulares, redes inalámbricas se dicen tenían algún grado de daño, pero directamente en nuestros cerebros. Prácticamente no hay cómo librarse. Hay muchas cosas que afectan efectivamente, ¿verdad?, que están creadas para destruir. Y bueno, algunos saben que uno de los propósitos nosotros de movernos acá tiene que ver justamente con disfrutar un poco más de la naturaleza, porque definitivamente y sobre todo en las ciudades es muy complicado, es una cosa que es una lucha diaria. Y déjenme decirles que pues hemos tenido la dicha de poder movernos acá, en donde la naturaleza está más cerca, en donde lo natural está más cerca. Y pues bueno, aunque hay muchas cosas en las que no se puede uno librar, sí podemos trabajar para librarnos. Y al menos cuando uno se tiene conciencia de esto y se puede hacer, pues bueno, es algo que al menos nos esforzamos, ¿verdad? Quien lo pueda hacer. Entonces las ciudades lamentablemente están inmersas pues en este desafío, ¿verdad? Sobre todo los creyentes, que muchos, por cierto, dicen, no, sabes que no se puede, no hay forma, ya, así vivimos. Pero esa a veces llega a ser una mentalidad pues una visión un poco corta, ¿verdad? Pero realmente sí se puede. La cosa es de que pues tenemos que ser pensar en muchas cosas, ¿no? Bueno,
Dice Mario, nosotros sabemos que Hasatán está detrás de todo, pero la gente no cree eso. Sí, la gente se resiste, dicen que satanizamos todo. Bueno, el caso pues es de que finalmente, detrás de la historia de Caín y después de Caín hay una cantidad impresionante de temas, ¿verdad?, que están vinculadas al Satán, y que Caín es la pieza, ¿verdad?, que viene a hacer ruido a la descendencia de Adán y que viene a ser finalmente también un recurso o un propósito del Eterno para probarnos a nosotros. ¿Ok? Cuando vamos a las figuras de Caín y Abel, tenemos que ver dos cosas. ¿Ok? Porque todas las naciones de las cuales procedemos, porque ahorita nadie puede decir que es un sádic, ¿ok? Y si hay alguien aquí, mis respetos, ¿verdad? Mis respetos y mi admiración. Si hay alguien que dice que tiene un linaje limpio, desde Noé y Sem, que es un sádic, y si lo hubiera, mis respetos y mi admiración. Pero si no lo hubiera y todos fuésemos una combinación de mezclas de las naciones, de diferentes tribus, ¿verdad?, y lenguas y pueblos y lugares y regiones y lo que sea, y aunque tuvieran a lo mejor un 10%, 20, 30 o 50% a lo mejor judía o efrainita o lo que sea, que también eso también está confuso, porque muchos que se decían ser judíos que salieron de España a América pues eran bereberes, otros eran árabes, otros eran una mezcla ya, y los judíos que venían de Oriente ya estaban mezclados, o sea, realmente tampoco eso es garantía. Pero aunque se tuviera a lo mejor un tanto porcentaje, finalmente la Escritura habla de una multitud de todas las naciones, sobre todo Apocalipsis, ¿verdad? Dice, vio una multitud de todas las naciones, de toda lengua, de toda tribu. Y es obviamente que a través de estos 2000 años, de todas estas generaciones, se ha ido sumando. ¿Ok? Pero, ¿qué dice? Que han vencido por medio del Cordero. Fíjense, vencido por medio del Cordero. ¿Qué quiere decir? Cuando vemos esas dos figuras de Caín y Abel, obviamente Abel muere, ¿verdad? Adelante vamos a hablar de Set, la simiente que sustituye a Abel. Nos viene a dar a nosotros una esperanza de que si bien entre las naciones hay una multitud mezclada y que solo se contamina este cuerpo, esta sangre, ¿ok?, tenemos nosotros la voluntad, ¿verdad?, de reconocer que quien está aquí adentro realmente, esta persona que está aquí adentro realmente, ¿ok?, tiene que regresar al Creador. Finalmente, otra vez lo que vimos en la mañana, ¿verdad? Teshuvah. Tenemos que regresar al Creador, tenemos que entender que procedemos de Él y que el Satán es el engañador que vino a destruir, a matar, ¿verdad?, a hurtar, que quiere despedazarnos realmente. La lucha tenía que ver con esto, que el Mashiach vino y lo puso debajo de sus pies, y también, fíjense, y eso es bien importante, porque nosotros estábamos bajo el reino de Satanás, ¿ok? Nosotros y muchos más estuvimos bajo el reino de Satanás. Por ejemplo, vamos a la carta de Shaul a los Efesios. Cualquiera puede decir, no, que estás loco, yo no sirvo a Satanás. Cualquiera puede decir, no, yo nunca estuve bajo Satanás. Cualquiera puede decir, no, yo nunca Satanás nunca me dio órdenes. Yo siempre creía en Dios y siempre creía, no sé, Jesús. Muchos podrían decir eso, o incluso muchos hoy lo dicen. Pero vean lo que dice Shaul, por ejemplo, en la carta a los Efesios, porque eso es muy real. Eso es una realidad, ¿verdad? Vean, dice en Efesios capítulo 2, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Muertos, fíjense, aquí habla de los huesos secos. Los que estaban muertos revivieron, se levantaron y les dio vida después de muertos. Y también a nosotros nos pasa eso, ¿verdad? Estábamos muertos en delitos y pecados, y el Eterno nos da vida a través de Yeshua. Y dice en el verso 2, vean, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, que dice, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí Shaul escribe a los efesios, por cierto, son de origen gentil, de las naciones, son una mezcla, y les dice, ustedes también son coherederos de las promesas. En el capítulo 3 ahí les habla del famoso misterio. Ahorita vamos a hablar de este misterio. Ojo, porque cuando Shaul habla que era un misterio y que estaba escondido, lo que está diciendo es de que el pueblo hebreo, la descendencia de Abraham, la descendencia limpia, que esperaba el Mesías, que tenía Elohim, que tenía pactos, estaba dentro de la promesa y de la salvación. ¿Y qué decía la descendencia de Abraham? Los gentiles no. Los gentiles están fuera, eso es la multitud mezclada. Está la descendencia del maligno, ellos están perdidos. Y todos creían que las naciones estaban perdidas. Y cuando viene Shaul y le es revelado a los apóstoles esto, Shaul dice, un misterio que estaba escondido por generaciones, por las edades, que vosotros, los de origen gentil, la multitud mezclada, son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y son participantes también de la promesa en el Mashiach, Yeshua, por medio de la buena nueva. Así dice Shaul en el capítulo 3. ¿Por qué? Porque para muchos judíos esto era extraño, esto era imposible. No, ¿cómo que la multitud mezclada va a ser salva? No es cierto, eso no, eso es fuera de. Para ellos era como decir, ¿verdad? Como decir, no sé, una cosa que sea imposible, ¿verdad? Por ejemplo, un mexicano, ¿verdad? Que vive en Estados Unidos y que ya adquirió su ciudadanía y todo, pero es que tú ya quieres ciudadanía, pero tú nunca puedes ser estadounidense, o sea, tú nunca puedes serlo, no eres linaje, ni tienes ni el color, ni los ojos, ni la estatura, yo que sé, la complexión, háblese de diferentes razas, o sea, no puede serlo, es una cosa imposible. Aunque haya tenido la ciudadanía, aunque lo que sea, ¿verdad? Aunque ya hable inglés perfecto, no puede ser nunca. Entonces el judío sí pensaba del gentil. ¿Qué pensaba del gentil? No, ustedes nada que ver, o sea, ustedes no van a ser salvos, son impuros, son una impureza, el Eterno no los admite, eso pensaban. Son incircuncisos, no los admite, no son salvos. Y viene Shaul y dice, pero vosotros los gentiles también pasan a ser coherederos. Vean la versión de Snyder, dice, ustedes son parte del pueblo del Todopoderoso, por eso ni siquiera deben hablar de pecados. Bueno, aquí está hablando de Efesios 5.3, yo había citado Efesios 3, pero bueno, dice, no digan malas palabras, y bueno, eso está hablando de la forma de comportarse, ¿verdad? Cuando ya debe de uno de dar muerte al hombre antiguo. Ahora vean, es muy interesante este texto que cita Snyder, porque vean lo que dice Shaul. Shaul está dando instrucción y está diciendo, ustedes eran de estos, decían malas palabras, hablaban de pecados sexuales, de indecencias, de ambiciones exageradas, ¿verdad? Usaban su boca para cualquier cosa, vulgaridades, vean. ¿Y qué dice Shaul a los Efesios? Ya no, ahora ustedes ya no tienen ese linaje, ya deben de cambiar, deben de nacer de nuevo, y deben de adquirir la naturaleza de un Tzadi, que es Yeshua. Bueno, voy a volver a leer otra vez lo que está en Efesios, capítulo 2, ¿verdad? Dice 2.2, dice, en los cuales, vean, Shaul está diciendo a los Efesios, en los cuales ustedes anduvieron otro tiempo. ¿En cuáles? Delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el Satán, ¿verdad? Efesios 2.2 dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué les parece? Shaul está diciendo a los Efesios, ya no son hijos de desobediencia, ya no son hijos del maligno, ¿verdad? Su sangre y su carne, ¿verdad? Ha sido purificada a través del Ruach, tienen la genética del Ruach, el gen del Ruach, la simiente de Elohim, y ahora son hijos adoptados de Elohim. Una nueva naturaleza, una vida nueva, un cambio, habiendo hecho Teshuvah al Todopoderoso. ¿Ok? Entonces, y muchas de esas cosas, Shaul se la pasa hablando, por cierto, de todo esto.
se la pasa dando instrucciones a los corintios, a los romanos, ¿verdad? De la vida nueva, de todo lo que se debe dejar. ¿Por qué? Porque había una lucha interna. ¿Ok? Había una lucha interna y se resistían muchos todavía a cambiar su estilo de vida. Shaul realmente se la pasa batallando con los que de origen gentil se vienen a convertir a Elohim. Y Shaul se la pasa dando instrucciones de cómo vivir una vida agradable al Creador, ¿verdad? Promueve, ¿verdad? Dice la renovación del pensamiento, del entendimiento, ¿verdad? Para conocer la voluntad del Creador. Entonces, bueno, es importante que comprendamos que ese es el origen de esta controversia, ¿verdad? Ese es el origen de estas facetas antagónicas en el ser humano, y que muchos todavía siguen bajo el poder del Satán. Muchos siguen todavía bajo el poder de las tinieblas. Muchos todavía siguen bajo el poder del diablo, aunque digan que no le obedecen, aunque digan que no le siguen, que no le adoran, aunque confiesen a un Dios, aunque confiesen a un Jesús o lo que sea. E incluso algunos que incluso confiesan a un Yeshua o Yehoshua, o como le llamen, o como sea, cada quien diferente. Aún así muchos pueden seguir, ¿verdad?, bajo las tinieblas, bajo el gobierno del Satán. Fíjense, cuando el gobierno del Todopoderoso se manifiesta, tiene que haber un desprendimiento del sistema del mundo, ¿ok? Y buscar paso a paso, a más que se pueda, seguirse desligando del sistema del mundo, de esta bestia que es el sistema mundial, y que cuyo poder lo recibió del dragón, dice Apocalipsis, del Satán. Entonces por otro lado vemos a Hebel, ¿verdad?, que no figura mucho, pero lo poco que figura, ¿qué es? ¿Qué podríamos decir de lo poco que figura Abel? ¿Qué aprendemos de él? Ok, aquí ponen otros versos, ¿verdad?, de Efesios. Pues es una parte del pueblo. Ok, ya lo había leído, ¿verdad? Vean, ¿qué aprendemos de Abel? Abel dice que es simiente de Adán y Eva. Ese sí es muy claro, ¿verdad?, que es de Adán y Eva. Vemos a un sádic, ¿verdad?, y vemos a un hombre que hace bien las cosas, que obedece, que se sujeta al Creador, que incluso, fíjense, es manso y humilde, que incluso es sencillo, y además es un hombre que, aún con la maldad que había en Caín, ¿verdad?, Abel obedece incluso a Caín. Cuando Caín le dice, vayamos al campo, él es como una oveja, ¿verdad? Va con sencillez, va sin malicia, va sin decir, ¿qué se me hace que tienes tramado algo, ¿verdad? A lo mejor me tienes en una trampa. No, Abel va confiado, ¿verdad? Sin malicia, sin pensar que Caín traía algo contra él. Vemos a Abel un hombre noble, ¿verdad? Un hombre y principalmente obediente. Ahora, dice por acá ya que cuando presenta su ofrenda, presenta lo que el Eterno exigía. Ok. Ahora, vemos algo interesante. Después de la caída, obviamente, se entiende, ¿verdad?, que el Eterno a través del Mashiach hace un sacrificio de un cordero para vestir a Adán y Eva con pieles. Hay un derramamiento de sangre. Bueno, ahí se empieza a entender, ¿verdad?, que era necesario un sacrificio para cubrir su iniquidad. Yo he mencionado anteriormente en textos que tienen y que están relacionados a esto, de que es muy probable de que lo que hacía o debería hacer Caín y que hacía Abel era posiblemente una especie de expiación, posiblemente anual, posiblemente mensual, yo no sé, una especie de Yom Kippur. ¿Por qué? Porque tenían que presentar una ofrenda o un corbán,
y hacer expiación por su iniquidad. ¿Por qué? Porque ya habían heredado esta iniquidad. Por eso vemos, dice que Abel tomó, dice, ¿verdad?, de las ovejas, dice, la mejor, la que tenía más grosura, y la ofreció en un sacrificio, un holocausto al Creador. Y esto le agradó al Creador, vean. Por eso dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Okay? Ahora vemos, por cierto, así es, que Abel, su labor, ¿verdad?, era ser pastor, ¿verdad?, apacentar ovejas, cuidar ovejas, todo lo que tiene que ver con el pastoreo, ya sabemos en la Escritura, que tiene que ver, ¿verdad?, con un oficio en el cual el Eterno enseña y además instruye. Y Caín, al contrario, ¿verdad? Caín, ¿a qué se dedicaba? A la tierra, a trabajar la tierra. ¿Qué era la tierra? ¿Qué era la tierra? Uno mismo, se dedicaba a sí mismo, y la tierra había caído en maldición, vean. La tierra había caído en maldición por causa del pecado. Y Caín se dedicaba a trabajar la tierra. Ahora, no quiere decir que sea pecado trabajar la tierra, el asunto es de que son figuras en donde vemos a Caín, ¿verdad?, trabajando por las cosas de este mundo, dedicándose a las cosas de este mundo y a satisfacerse a él mismo. Y cuando quiere redimir sus faltas, obviamente él no hace un derramamiento de sangre. Él toma, no dice que tomó de lo más feo, algunos creen que tomó verduras y frutas feas, no sabemos, a lo mejor entregó lo mejor del campo, y posiblemente entregó lo mejor del campo, pero eso no redimía su iniquidad. ¿Okay? Entonces ya vemos, y también lo vimos la semana pasada, ¿verdad?, cuando hablamos de que el hombre crea su propio reino de los cielos. ¿Qué hace Caín? Él crea su propio sistema de redención. Él le dice al Eterno, no lo voy a hacer como tú dices, lo voy a hacer como yo creo que debe de ser. Yo trabajo para la tierra está maldita, yo vivo para este mundo, me dedico a las cosas de este mundo, de la tierra, yo trabajo al hombre, la tierra, y te ofrezco de la tierra. Eso era la forma que Caín quería redimirse. ¿Y qué dice? Que el Eterno, ¿qué pasa? Se molesta. No le agrada, no le satisface, dice, no está bien. Y cuando viene Abel, ¿verdad?, que pastoreaba, así es como dicen por acá, como el Mashiach, ¿verdad?, que cuidaba las ovejas, que las apacentaba, y que elegía de lo mejor para el Creador, para redimir sus faltas, ¿qué hace el Eterno? Lo acepta. Y dice, me agrada. Abel era un hombre que estaba cumpliendo la voluntad del Padre, que estaba haciendo que el reino de los cielos se estableciera en la tierra con la actitud de este hombre Abel. ¿Y qué hacía Caín? No. ¿Qué va a pasar con nosotros cuando vemos a estos dos hombres? Y entendiendo, ¿verdad?, todo el trabajo del Satán y todo lo que ha hecho Satán a lo largo de las generaciones, en los pueblos, en el mundo, con todos los sistemas, con todo lo que nos rodea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer como Caín, que vamos a crear nuestro propio sistema de salvación, vamos a crear nuestra propia forma de ver las cosas. Vamos a dejar la Biblia por ahí y solamente decir que nosotros tenemos el sistema de salvación como nosotros creemos. No, tenemos que hacer como Abel y como el resto de hombres que vamos a ir más adelante, que dijeron, yo voy a hacer la voluntad del Creador, voy a obedecer su palabra, voy a obedecer sus mandamientos, voy a hacer lo que Él pide, lo que Él quiere. Finalmente tenemos también esta parte de bondad en nosotros. Aunque si bien aquí no hay ningún tzadik, ninguno que ha cometido una falta, ¿verdad?, y todos somos y procedemos de las naciones y de mezclas, y que hay inclinación al mal en nosotros, también tenemos bondad, y eso es lo que va a hacer la diferencia, ¿verdad? Portarnos sin malicia como Abel, ¿verdad?, con justicia, con santidad, con obediencia, haciendo que la voluntad del Padre se haga en mi vida. Eso es establecer el reino en mi vida. Y entonces hacer que el nuevo Adán, que es Yeshua,
nos transporte justamente a la semejanza de Él. No a la semejanza de Caín, ¿verdad? Sino a la semejanza de el Adán, del nuevo Adán, ¿ok? Del Mashiach. Dice, Esne de Yeshua dijo que debemos ser como niños. Y vean, Abel era como un niño, ¿cierto? Sencillo, era humilde, obedecía, era noble, hasta cuando Caín le dijo, ¿verdad? Ven, vamos al campo, no hubo malicia, ¿cierto? Ahora, Abel también le tocó llevar el oprobio, fíjense, el oprobio, ¿verdad? De la fidelidad. ¿Y cuál es? Fue el primer mártir, finalmente, ¿verdad? Abel. Fue el primero que llevó o que dio su vida por la fidelidad, fíjense. Abel fue el primer hombre también que, además de mostrar obediencia, ¿verdad? Sufrió el obedecer. Dice la escritura que su sangre, dice, clamaba desde la tierra. Y obviamente cuando dice clamaba, ¿verdad? Estaba hablando de que él había muerto de una forma injusta, ¿verdad? De que no merecía su vida ser cortada tan pronto, de que el maligno obviamente estaba operando en su asesinato, ¿verdad? Y que no era justo, y obviamente que pues había sido un mártir finalmente, había sufrido. De hecho, la palabra en Apocalipsis, y algunos han hablado de esto, la palabra en Apocalipsis en donde se dice que ser testigos, ¿verdad? Ser testigos del Creador o del Mashiach, tiene que ver con la palabra mártir, que es sufrir, llevar el oprobio de Él, por causa de la fe, por causa de la fidelidad, de la santidad, por causa de la obediencia, sufrir cualquier penalidad, e incluso la muerte. Y así es la escritura, ¿cierto? Sé fiel hasta la muerte. Es Apocalipsis, y se te dará la corona de la vida. Entonces, vemos en Abel esta parte, ¿verdad?, que hereda de Adán, ¿verdad?, y Eva, limpia, esta parte limpia, en donde, aunque ellos han pecado, ¿verdad?, la inclinación al bien es mayor que al mal. Y hay toda esta humildad, hay toda esta sencillez, hay toda esta sinceridad, ¿verdad?, delante del Creador. Y obediencia. ¿Ok? Y entonces, ya a nuestras alturas, todo lo que nosotros experimentamos, vemos, tenemos que irlo experimentando y viendo a través de una vida transformada. Por eso lo importante que hemos hablado, ¿verdad?, en las clases de introducción a las raíces hebreas, es entender bien el concepto de Teshuvah. Fíjense, entender bien el concepto de Teshuvah. Porque el concepto de arrepentimiento en el cristianismo, en el catolicismo, yo que sé, en cualquier secta o religión de esta categoría, no ayuda para nada, ¿verdad?, a las naciones a tener un cambio completo. Siempre se llega a una emoción, a una experiencia, a un simple estilo de vida, pero no un cambio radical de vida. ¿Okay? Entonces, es por eso entender el concepto de Teshuvah, porque finalmente Teshuvah es esta alma que está acá, regresar al Creador, hacer la voluntad del Creador, hacer que el Creador, ¿verdad?, manifieste su reino en nosotros. Eso es, y eso tiene que ver desde el principio, pasando por la época de Israel, pasando por la época de Yeshua, de los apóstoles, hasta nuestras fechas. Esa es la importancia, que regresemos al Padre, regresemos al Creador, y entonces Él se manifiesta en nosotros, y nos comportemos como Abel. ¿Ok? Cuando decimos el Padre ha enviado a una propiciación, a un sacrificio, un corbán, Él lo ha hecho por nosotros, lo aceptamos y entonces regresamos a Él en obediencia, en santidad. ¿Ok? Y entonces pasamos a esta vida nueva. Esa es la otra parte. O le damos lugar a Caín o le damos lugar a la figura de Abel. Por cierto, en alguna ocasión hace tiempo, también hablamos de algo parecido, ¿verdad?, en la vida de dos hombres que tienen las mismas características. Uno es Esaú y su hermano Jacob. ¿Ok? ¿Se acuerdan de estos dos hombres? Es muy interesante porque también
ellos son hermanos y sus formas de vida son completamente antagónicas, ¿verdad? Uno se va al mundo, ¿se acuerdan? Dice que su trabajo es en el monte, se va al monte, sale de su casa y va a cazar, ¿verdad? Y se casa con mujeres extranjeras además, y bueno, es una vida en la que sus padres, dice, se afligen. ¿Y qué pasa con Jacob? Siempre está metido en las trampas, en realidad, de Esab y tratando de recuperar la bendición, o más bien tratando de recuperar en este caso el reconocimiento, ¿verdad? Y tratando de hacer las cosas bien. Y siempre, ¿verdad? En esta lucha, desde que está en el vientre, dice que está luchando, desde ahí está luchando por recuperar y alcanzar la voluntad del Padre. Vemos estas dos figuras igual, y en aquella ocasión también dijimos lo mismo. Queremos ser como Esaú, que estableció su propio reino, ¿verdad? Que se mezcló con las mujeres extranjeras y que deseó al mundo y se salía de su hogar a cazar. O queremos ser como, en esa ocasión decíamos como Jacob, ¿verdad? Que luchó desde el vientre hasta su muerte en hacer la voluntad del Padre, del Todopoderoso. ¿Ok? Bien, dice por acá, y eso ya dice, estaba dentro del plan del Eterno, dice, el que fuera muerto Abel por Caín, preguntan por acá. Todas las cosas, ¿verdad? Obviamente el Eterno las tenía contempladas, y finalmente todas las cosas, como también Shaul dice, todo lo anterior es para nuestra enseñanza, ¿verdad? Y obviamente el Eterno tiene control de todo eso, así es. Y también incluso vean que era necesario mismo, ¿verdad? Que el Satán, en base a lo que él reclamaba, tuviera incluso el derecho de hacer lo que hizo con Eva, ¿verdad? Porque de otra forma pues el Eterno siempre hubiera protegido a Eva y a Adán y nunca hubiera pasado nada, pero era necesario, incluso dice la Escritura, ¿verdad?, que se manifestara así el maligno, e incluso que estuviera operando en los hijos de desobediencia hasta el día de hoy. Y todo eso tiene como propósito finalmente mostrar esto, ¿verdad? O aparece en nuestra naturaleza humana la descendencia de Caín, rebelde, no someterse al Creador, desobedecer, crear nuestro propio reino, ¿verdad? O aparece entonces, o viene a relucir más bien en la naturaleza hacia el bien de Abel, la cual el Mashiach nos da. Recuerden que venimos de las naciones. ¿Cómo éramos en las naciones realmente? Un desorden, ¿verdad? Aunque a lo mejor no éramos los peores en el mundo, ni asesinos, a lo mejor ni drogadictos, ni cosas de ese tipo, a lo mejor no éramos lo peor, pero finalmente vivíamos bajo las tinieblas, ¿cierto? Vivíamos muertos en pecados, delitos y pecados, cualquiera que fueran, y vivíamos ahí bajo la voluntad de Caín, bajo la voluntad del maligno, se mostraba ahí esa descendencia, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que entonces el Creador nos pone también el mensaje en nuestra vida y nosotros decidimos, ¿verdad?, recibirlo y entonces dar muerte a ese viejo hombre, a esa vieja naturaleza, y entonces renacer en una nueva naturaleza para mostrar a Abel, que también sufrió, ¿verdad?, y también llevar sufrimientos por causa de la obediencia, de la santidad. ¿Ok? Dice Snyder, dice algo que me parece interesante en un libro que leí mucho tiempo atrás, es que Esaú y Jacob eran hermanos de madre pero no de padre, algo parecido a lo que sucedió con Caín y Abel. Debido a esto se producía la lucha dentro de ellos. Vimos cuando estudiamos a estos hombres, vimos que eran gemelos pero mellizos, es decir, que nacieron. Recuerden que los gemelos idénticos, médicamente hablando, nacen de un solo espermatozoide
que se divide, gemelos idénticos, en una misma bolsa. Y los gemelos mellizos son dos espermatozoides diferentes, ¿verdad? Y que son en diferentes bolsas, en diferentes, dentro, ¿verdad? Bolsas donde vienen los bebés. Y además eran muy diferentes, ¿verdad? En aspecto. Ahora, la Torah no profundiza mucho en eso, en realidad no habla, ¿verdad?, de que fueran dos hombres o de dos simientes, es muy probable y aquí es donde hablamos por eso de que el hombre, ¿verdad?, suele arrastrar el gen del maligno, fíjense, el hombre suele arrastrar el gen del maligno. Entonces es muy probable que este espermatozoide que es de Esaú, ¿verdad?, en realidad sí pudiera ser de Isaac, pero sin embargo haya sido ¿cómo podríamos decir?, ¿verdad?, una manifestación también, ¿verdad?, de esa descendencia que estaba finalmente caída y que aparece junto con Jacob. Y por eso desde entonces viene la lucha. Viene la lucha y viene toda esta lucha desde adentro. No se sabe si hay posibilidad, ¿verdad?, de que este gameto masculino, aparte de Jacob, pues haya aparecido de pronto o de la mujer o de la nada o de otro hombre. Eso no se sabe, ¿verdad? La Torah no habla de eso. No dice que ella haya tenido alguna relación con alguien más, o que el Satán haya intervenido. No dice eso, al menos no hay toda esa seguridad. Sin embargo, sí se nota que son dos personas diferentes, que desde el vientre incluso están luchando, vean. ¿Recuerdan cuál era la lucha en el vientre? Que Esaú quería predominar y Jacob no se dejaba predominar. Y estaba esta lucha, y Esaú quería salir primero para tener la primogenitura y poder recibir la bendición, y entonces arrebatarle la bendición y la autoridad y todo, ¿verdad?, a la descendencia que vendría en el futuro. Fíjense, ahí ya estaba el plan del Satán. ¿Qué les parece? Entonces, ahora lo interesante acá, y esto está comprobado médicamente también, ¿verdad?, dicen que cuando hay este caso de gemelos mellizos que no son idénticos, dice que el primer engendrado, fíjense, aquí vemos por qué Jacob sí era el primogénito y no Esaú. Dice, el primer engendrado se posiciona, ¿verdad?, arriba, y el segundo engendrado abajo, y que cuando van a nacer, el que nace primero en realidad es el segundo engendrado. Quiere decir que el que nace primero en realidad fue el segundo en ser engendrado, y el primogénito es en realidad Jacob, pero nace al final, nace en segundo lugar. Y esto médicamente está comprobado también, ¿verdad?, que ocurre así. Entonces la lucha era que Jacob dentro quería nacer primero para que ante la mirada de los hombres fuese el primogénito, aunque él hubiera tenido la primogenitura, es decir, habría sido engendrado primero. Sin embargo, ocurre al contrario, y por eso Jacob está luchando desde el vientre. Cuando crece y cuando es adulto, cuando es joven y adulto, sigue tratando de recobrar en realidad lo que realmente le tocaba, que era la primogenitura. Y aquí es donde vemos cómo Jacob se aferra a finalmente obtener lo que le corresponde, que es la primogenitura, porque pues finalmente él fue engendrado primero, aunque nació en segundo lugar. Y bueno, eso es muy interesante, eso también ya lo llegamos a ver hace tiempo. Pero ahí se nota, vean, la lucha él la tuvo, y nosotros, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos quietos, somos indiferentes, o luchamos para poder llegar a manifestar realmente que somos y queremos ser pues una descendencia que obedece al Creador? Bien, dice Rocío,
Dice eso que el diablo quiere zarandear a Pedro, también está dirigido a esa lucha que mencionaste. Bueno, esa es una de las evidencias en donde vemos que el Satán tiene ciertas licencias, tiene ciertas autoridad para intervenir. Yeshua dice, el diablo os ha pedido para zarandearos. Aguas, entonces es una realidad, ¿ok? Ha tenido el Satán su permiso. Ahora, apenas dimos una plática, un estudio, ¿verdad?, sobre lo que realmente está pasando en el mundo hoy día, cuando hablamos del milenio y el engaño del Satán. Si hablamos que Apocalipsis es figurativo, es alegórico, y que los 1000 años es un tiempo de profético que ya ocurrió, entonces dijimos que el Satán ya está suelto, y el Satán ya salió a engañar, y lo que está ocurriendo es que mucha gente está en el engaño. Entonces Satán tiene esa autoridad al final de los tiempos de salir a engañar a las naciones. Y vaya que muchas naciones están engañadas y mucha gente está engañada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Salirnos de ese engaño, librarnos del engaño del Satán. Porque pues finalmente tiene él autoridad de eso, de engañar a las naciones. Dice por acá, Snyder dice, yo pienso que la madre de Jacob sabía esto y por eso ella misma trata de arreglar el orden verdadero. Sí sabía, de hecho el Eterno le dijo, hay 2 naciones dentro de ti que están luchando, sí, lo sabe porque el Eterno se lo dice, y le habla, ¿verdad?, el mayor servirá al menor y todo eso, le da una profecía. Entonces, ella sabía perfectamente, ¿okay? Dice, al incitar a Jacob que engañara a su padre. Bueno, todo eso, ya lo vimos, efectivamente ella sabía qué estaba pasando y sabía quién era el heredero de la bendición. Dice Marcos, sí, pero no podía ser que la simiente de Isaac estuviera corrompida, ya que el Mesías viene de su linaje, dice por acá. El Mesías viene... Bueno, finalmente dijimos que el Mesías no viene del linaje de hombre. ¿Se acuerdan que la profecía se le dijo a Eva? ¿Verdad? Dice, la simiente de la mujer. Acuérdense, eso es muy importante también, porque finalmente Yeshua no viene de ningún hombre, ni siquiera de David. Ya hemos estudiado eso, ya hemos hablado respecto a por qué se decía del linaje de David, hijo de David, todo esto, pero en realidad tenía que ver solamente con la mujer, porque si viniese de un hombre entonces hubiera heredado esa condición caída, que ya venía desde el principio. Bien, dice, recuerden lo de la circuncisión en Abraham. Bueno, era la señal para el pueblo, para distinguir la descendencia. Génesis 3:15, ok, ahí está. Dice, haré que tú y la mujer sean enemigas, pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo le aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. ¿Qué les parece? Y bueno, esa profecía también ya la vimos, y ya vimos que tiene que ver justamente con todo este asunto. Bueno, entonces, aquí están. Ahorita ya nos metimos un poquito en el tema de Esaf y Jacob, pero bueno, regresando a Caín, finalmente vemos en diferentes momentos figuras de este tipo. Y todo finalmente, ¿dónde se origina? Dicen, sí, claro, obviamente, Miriam era simiente de Abraham, ahí sí. Okay, pero no heredaba los gametos del hombre, es lo que me quiero referir. Okay, sino que el ADN MT de la mujer es diferente. Muy bien, Marcos, sí, a eso me refería. Efectivamente, sí, Miriam sí viene justamente de Sem, limpia desde Sem, desde Abraham, Isaac, Jacob, como mujer. Bueno, entonces, finalmente, Caín y Abel es una figura muy temprana, de 2 personajes que vienen antes de la creación, o en el crear de la creación. Caín representando al Satán, el rebelde, y Abel representando al Mashiach. Abel representando al Mashiach, a Yeshua. Y ambas figuras vienen desde entonces, pasando por la vida de Caín y Abel, pasando por la vida de otros personajes en la escritura más adelante, ¿verdad? Y que hasta el día de hoy
son una figura para nosotros. Y tenemos de dos, ¿verdad? O manifestar una vez más y reflejar al Satán rebelde, que crea su propio reino, que desobedece, que quiere hacer las cosas a su forma, que no se quiere despegar del sistema del mundo, es más, él es creador del mismo sistema. O a Abel, ¿verdad?, que es sumiso, que es obediente, que agrada al creador, que quiere hacer las cosas bien y que finalmente sufre el oprobio, ¿verdad?, de servir, de ser obediente en manos del enemigo. Y estos dos hombres, pues, finalmente, como hombres tales, en ese sentido, nos hacen mostrar las naturalezas en toda la humanidad, y la cual debemos destruir, la cual debemos acabar, destruir, para que entonces manifieste el nuevo hombre, ¿verdad?, que es a través del Mashiach, de Yeshua, y podamos finalmente cumplir el propósito que es servir al Creador. Fíjense qué interesante, que en el mundo no hay intermedios. Bueno, los hay, pero son abominables, dice la Escritura. Dice, por cuanto eres tibio te vomitaré, dice, de mi boca, te expulsaré, me das asco. Así que el intermedio es lo peor, ¿verdad? Pero pues finalmente ahí es una expresión, ¿verdad?, de decir de que es un hipócrita. Pero si lo vemos por otro lado, en el mundo pues hay de dos: o se sirve al Satán junto con su sistema mundial o sus sistemas, o se sirve al Creador. Y bueno, cuando ya hablamos de Teshuvah, ya hemos hablado de todo el concepto de la fe. ¿Qué es servir al Creador finalmente? Pues no es otra cosa que pues dedicar nuestra vida al Todopoderoso, a buscar la obediencia, a buscar la santidad, a santificar todo lo que nos rodea, porque si bien tenemos una parte humana todavía terrenal, tenemos actividades, tenemos trabajo, tenemos labores, todo eso lo podemos santificar, todo eso lo podemos hacer como si fuera para el Creador, aún lo mínimo, y eso le agrada al Creador. Por eso dice la Escritura, ¿verdad?, hacerlo todo como si fuera para Él. Entonces, pero por otro lado, hay quienes pueden decir, no se puede, no, vivimos en este mundo y no podemos salir, y estamos atrapados y ya no hay de otra. Bueno, no se quieren esforzar, y entonces está como los que estaban en Egipto, ¿verdad? No, volvamos a Egipto. Acá no se puede, está muy difícil, volvamos a Egipto. Allá hay todo, tenemos todo, está todo a la mano, ¿verdad? Está el supermercado a la mano, están las tiendas de moda, está la tecnología, todo. Y pues, bueno, se respeta la decisión. Cuando alguien quiere vivir aferrado al mundo y no se quiere esforzar por buscar todos los aspectos para santificar su vida. Y esto no es una cosa de hombres. Yeshua manda justamente todo eso, ¿verdad? Salir del mundo, santificarse. Los apóstoles hablan también de todo, santificarse. ¿Qué es santificarse? ¿Qué es ser santos? Apartarse del mundo, ¿verdad?, del maligno, para santificarse, para apartarse una vida al Creador. ¿Ok? Y pues bueno, aquí vemos esas dos figuras y nos enseñan justamente esas dos cosas. Y pues bueno, Yeshua viene todavía a completar la obra de Abel. También él sufre, también su sangre es derramada, pero para hacernos a nosotros como él. Así que pues bueno, aquí está, y la decisión es nuestra, y cada uno decide ir trabajando y luchando para salir más y más de este Egipto, así es como dicen acá, Egipto, obras del mundo y la carne, y buscar la santidad. Y además, una cosa importante, por cierto, voy a cerrar esta reflexión con esta cosa que es demasiado importante, y la cual ya la hemos visto antes, porque la descendencia del Satán no solamente tiene que ver con los deseos de este mundo, no solamente con la carne, los deleites, el Satán también obviamente está introducido en las religiones, en las filosofías, en las creencias, y el Satán, al reclamar suyo el mundo, la tierra y sus habitantes, él tiene la intención y toda la intención, y eso se lo ha dicho también a los hombres, de que si le siguen,
¿verdad? Y permanecen en el Satán, él tiene la esperanza de que a través de las religiones, ¿verdad?, engañar al mundo, entregarles un mundo nuevo, fíjense, una nueva era, una nueva edad, con un sistema de gobierno basado en el hombre, en la religión. Esto ya lo hemos hablado antes también, y es muy interesante porque la mayoría de las religiones predican una nueva era, la edad dorada, la era de paz, la era o el milenio, ¿verdad? También todo este asunto. Haciendo un análisis muy profundo nos damos cuenta que eso en realidad procede del Satán, porque el Satán, y de hecho lo hablamos hace un tiempo cuando vimos el estudio de el Satán y el milenio y el engaño del Satán, que un hombre que estuvo en el satanismo, ¿verdad?, en el luciferianismo, no era cualquier cosa, decía que el Satán les prometía una era de paz, una era de amor, de hermandad. Fíjense, una edad dorada. ¿Qué les parece? Y todo eso de la nueva era y todo esto está muy metido en las religiones. Y Yeshua no habló de esto. Yeshua habló que cuando Él venga va a traer juicio a este mundo, va a haber destrucción a este mundo, dice en 2 de Pedro capítulo 3, dice Apocalipsis también. Yeshua dice, el cielo y la tierra dejarán de existir, mis palabras no. Yeshua dijo, cuando venga, vendré, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, que Él está en la casa del Padre, dice, vosotros estéis. Yeshua habla de la eternidad, no habla de una edad dorada, ni de 1000 años de reino, no, habla de eternidad. Y eso es muy importante porque el Satán está engañando a muchos en religiones, filosofías, sectas y de lo que sea, denominaciones, ¿verdad?, esperando un reino terrenal. Un reino terrenal. Con un rey hombre, ¿verdad?, haciendo la voluntad del hombre. Y eso no predicó Yeshua nunca. Así que también el Satán está muy metido en los dogmas, doctrinas y demás, ¿verdad?, quitando la promesa de Yeshua, que es celestial, la esperanza celestial, la esperanza final, redentora, quitando todo eso y anteponiendo las cosas terrenales, la religión sobre todo. Y muy interesante que el mismo Satán se toma, ¿verdad?, de lo que hoy día se conoce como si fuese la base de las religiones, que es el judaísmo, se toma de ahí para engañar todavía con más fuerza. ¿Qué les parece? Por eso en Apocalipsis dice que los que se dicen ser judíos y no lo son, y son, ¿qué?, la sinagoga de Satanás, un templo de Satán o una habitación de Satán, en donde el Satán gobierna y engaña al resto de las religiones. Ya está hoy día el judaísmo, ¿verdad?, que es laico, que desprecia a Yeshua, que lo denuncia como hechicero. Ahí está ese judaísmo diciendo, ¿verdad?, que no ha venido el Mesías y que apenas viene su era dorada. Y ahí están muchos, ¿verdad?, diciendo lo mismo, y si es cierto, ellos tienen la razón. ¿Y qué tal si es el gran engaño del Satán? Él tiene esa autoridad ahora de engañar, eso ya lo vimos. Y pues bueno, esto es todavía lo más fuerte, ¿verdad?, que muchos podrían decir, no, ya estoy fuera del mundo, ya estoy fuera de los sistemas, ya soy libre. Cuidado, porque el mismo Satán, ¿verdad?, se viste como ángel de luz. Y está también envolviendo a muchos en este asunto de la nueva era. En esta tierra era dorada. Así que pues bueno, dice por acá Rocío, muchas veces nos ofendemos por injusticias o aflicciones, deberíamos preguntarnos acaso quiénes pretendemos ser nosotros para no padecer, cuando el ejemplo que seguimos de obediencia del Mesías Yeshua es camino de negación de sí mismo. Así es, ¿verdad?, y de llevar el oprobio, de padecer en este mundo. Así dice Shaul también en cada rato, padecer, si es necesario, dice que pasemos por pruebas, seamos pasados por fuego, dice, y nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Al final dice también que nuestras obras van a ser pasadas por fuego, para ver si permanecen o para ver si son destruidas, imagínense. Y dice Snyder, porque desde ahí es más fácil confundir, ya que hay mucha ignorancia respecto al conocimiento de la Sagrada Escritura. Ok, desde ahí es más fácil confundir, así es. Y pues bueno, ya hemos hablado también de aquello y es muy extenso. Así que pues bueno, aquí están esas dos figuras, estos dos
hombres, seres, los cuales nos dan un punto de partida y nos van a llevar finalmente a reflejarnos a quién realmente queremos seguir, si al Satán o al Eterno a través del Mashiach.